Bienvenidos a la clase de inmunizaciones en personas mayores. Yo soy el doctor Tomás Maiza, geriatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. A modo de hoja de ruta, conversaremos sobre generalidades de infección en personas mayores, cambios asociados al envejecimiento, un concepto relevante en este sentido como es la inmunosenescencia, lo que corresponde a la temática fundamental de esta clase, que es la inmunización en personas mayores, descripción de nuestro Plan Nacional de Inmunización para Personas Mayores y conclusiones con respecto al tema. Las infecciones son un problema relevante para nuestra población mayor, fundamentalmente impactando en la morbilidad, en la mortalidad y en muchos casos en la funcionalidad que estas personas pudieran tener a mediano o largo plazo. Si hacemos una descripción epidemiológica, fue la primera causa de muerte de personas mayores, sobre todo sobre 80 años, durante el periodo de la pandemia. Y si uno lo considera en globo, en los últimos 10 años es la tercera causa de muerte después de las causas cardiovasculares y oncológicas. Aquí en estos gráficos podemos evidenciar el perfil de personas fallecidas por COVID-19 en la época donde teníamos estadísticas diarias con respecto a la prevalencia de la enfermedad y la mortalidad, siendo que fundamentalmente la mortalidad era mayor en personas mayores de sexo masculino y la probabilidad de fallecer aumentaba de forma considerable según la edad, tanto en diagnósticos confirmados de COVID por aquellos que en ese momento no estaban confirmados. Esto tuvo un impacto directo en la cantidad de funciones medidas a través del DAIS del MinSal en los últimos prácticamente 2 años. Desde el año 2016 al 2020 teníamos claridad que las causas cardiovasculares y oncológicas eran altamente prevalentes. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, el COVID-19 tomó un rol importante en la mortalidad de nuestras personas mayores y cómo esto impactó directamente a los servicios de salud, a la necesidad de cobertura de los servicios de salud y a los recursos utilizados para poder atender a esta población. Dado que en la población mayor el diagnóstico precoz y la rápida instauración de medidas de soporte pudieran mejorar el pronóstico y disminuir las tasas de complicaciones, es relevante tener una base y un sustrato en el cual las personas mayores tengan una capacidad de defensa contra agentes infecciosos. Muchas veces la instauración de estas medidas es tardía, dado que el diagnóstico en personas mayores es a veces engorroso, por la aparición de síntomas que no necesariamente uno pudiera asociar directamente a la patología, como la presencia o aparición de delirio. Además, al tardar en la estrategia diagnóstica, muchas veces podemos errar con nuestra elección farmacológica y no muchas veces considerar las comorbilidades, las interacciones con otros fármacos que el paciente pudiera recibir y el lugar de ocurrencia. En esta población muchas veces hay un aumento de las infecciones asociadas a la atención de salud. Es así como en este gráfico podemos evaluar que a mayor edad, en periodo inicial de la pandemia, cuando no existía vacunación, la mortalidad era significativamente mayor en personas con mayor edad. Y esto era independiente de algunos criterios clínicos que se utilizaron y que se utilizan hasta la actualidad para ver el impacto de la falta de oxígeno en estos pacientes, sino que con otras características como es la fragilidad. Cambios asociados al envejecimiento que afectan de manera directa la respuesta que uno pudiera tener a una infección y que más adelante vamos a describir como a la respuesta también a la vacunación, son los siguientes puntos mencionados en esta diapositiva. Hay de manera permanente, dado el envejecimiento y cambios asociados en nuestra respuesta inmune, un estado proinflamatorio permanente. Eso explica en algunos pacientes niveles de respuesta inmune desregulada con respecto a alguna infección en particular. Además, dado disminución de la capacidad de respuesta o de defensa a elementos tópicos o incluso de mucosa o de membrana, hay un aumento en la colonización de microorganismos. Eso incluye microorganismos de resistencia antibiótica, como ocurre en los centros de mediana o larga estancia e incluso en pacientes con hospitalizaciones prolongadas. Además,
Estados proinflamatorios de infecciones crónicas u de otras patologías pueden llevar a una malnutrición que impacta de manera directa en la respuesta tanto linfocitaria como en la de producción de proteínas para una respuesta inmune o de anticuerpos adecuada. Y finalmente, un concepto que es extraordinariamente relevante en la población mayor, que es la inmunosenescencia, que pasaremos a describir a posteriori. Como recordatorio, existen dos tipos de respuesta inmune conocidas y bien descritas en la literatura, lo que llamamos nosotros nuestra respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa. La primera corresponde a toda la estructura de origen celular o de micro o macropartículas que se dedican a la destrucción de microorganismos de ingreso o de contacto directo. Eso incluye las células dendríticas, los natural killers, células de presentación de antígenos, macrófagos e incluso elementos de defensa de mucosa intestinal, nasal, bronquial, etcétera. Y existen los elementos de respuesta de inmunidad innata, que dependen de la presentación de ciertas estructuras o de antígenos de manera fundamental y a través de nuestro sistema linfocítico, respuesta específica a estos patrones conocidos como se denomina a estos antígenos, para producir una respuesta inmunitaria específica. Hay que también reconocer que estos mecanismos funcionan de manera paralela y cada vez que uno tiene una infección por el mismo microorganismo, la respuesta que se dio en una segunda instancia no es la misma, sino que es más potente y habitualmente más efectiva. Esto es lo que utilizamos como fenómeno fisiológico para potenciar el efecto de las vacunas. La inmunosenescencia es el concepto que nosotros utilizamos para responder o representar los cambios que tiene el envejecimiento sobre el sistema inmune. Dicho proceso puede afectar la respuesta inmune, la capacidad que tengamos de defensa frente a infecciones, la capacidad que tiene de desarrollar memoria inmunológica de la vacunación e inclusive producir un estado proinflamatorio importante que va a asociarse a patología cardiovascular o infecciosa. La inmunosenescencia tiene un impacto en nuestra respuesta inmunológica, tanto adaptativa como innata. En el caso de la respuesta innata, no afecta la cantidad de células que el sistema produce, sin embargo, sí produce una disminución importante en su capacidad, tanto para reconocer, fagocitar e incluso destruir patógenos. En caso de la respuesta adaptativa, la inmunosenescencia sí puede alterar la reducción o la producción de linfocitos, tanto B como T, y la capacidad de volverse variable, lo que nos da un abanico disminuido de respuesta específicas frente a ciertos antígenos o frente a ciertos patógenos específicos. Hay una importante disminución de los linfocitos T vírgenes que van a producir esta respuesta inicial y una de las cosas que va a también limitar de manera importante este proceso es la inflamación generalizada. Así como esta inflamación puede asociarse a otros síndromes geriátricos como la fragilidad, la osteopenia y la sarcopenia, y esto afectar también directamente a la respuesta que pudiéramos tener frente a infecciones. A nivel específico de las células T ocurren dos fenómenos, tanto la senescencia de la célula T como la poca variabilidad o la extinción de la célula T como célula de respuesta inmunitaria. En el caso de la senescencia, se ve que hay una respuesta inmunitaria específica mediante receptores de membrana que no es tan eficiente como en una persona más joven. Se plantea que puede ser en parte por la aparición de otros virus concomitantes como pudiera ser el virus citomegalovirus. Y en la capacidad o este acabamiento de nuestra reserva funcional de células T se da cuenta de una consistente presentación antigénica tanto de virus como de cáncer y esto eventualmente pudiera disminuir la capacidad de proliferación de estos linfocitos T específicos que finalmente van a llevar a una respuesta inmunitaria específica a través de linfocitos B y la producción de anticuerpos de memoria. Finalmente, en esta diapositiva comentamos cambios asociados al envejecimiento, tanto físicos, anatómicos y fisiológicos, que pudieran predisponer a la aparición de infecciones.
y es así como tener elementos preventivos como la vacunación pudieran mejorar en parte los desenlaces que estas infecciones producen en nuestra población mayor. Esto va a llevar en el diagnóstico de un cuadro infeccioso en una persona mayor a manifestaciones bastante más diversas, de difícil representación y con una limitación importante en las técnicas tanto de diagnóstico como de tratamiento, dadas las alteraciones de perfil tanto anatómico, funcional y fisiológico. Entonces, tener estrategias preventivas para combatir estos procesos infecciosos va a ser relevante tanto en la morbilidad como en la mortalidad de esta población. Escrito ya los cambios asociados al envejecimiento y los conceptos de inmunosenescencia, la vacunación cobra relevancia fundamentalmente porque es un método seguro, efectivo y económico para la prevención de algunas enfermedades infecciosas. En Chile es parte de uno de los pilares de nuestro sistema preventivo de salud y como estrategia está dirigido a grupos de riesgo, como pueden ser los menores de 5 años, pacientes inmunosuprimidos o como relevante en esta clase, nuestra población mayor. Es de índole gratuito e universal y comprende esquemas de vacunación para varios virus y incluye algunas bacterias. En el caso de la vacunación gratuita e universal, se considera la vacuna influenza, Streptococcus pneumoniae, el virus SARS-CoV-2 y los boosters de vacuna antitetánica. Otros virus, como puede ser el virus varicela zoster, quedan fuera de lo que llamamos nosotros de cobertura gratuita universal. Comenzaremos a comentar vacunas que están recomendadas en la población mayor. Partamos con la influenza. La influenza es un cuadro clínico producido por los virus influenza A y influenza B y es que es responsable de las epidemias estacionales en humanos. La gran mayoría de las infecciones que pueden producir hospitalizaciones, complicaciones y muertes son en personas sobre 65 años y con especial importancia en personas sobre 85 años. Y lamentablemente las respuestas inmunitarias para virus influenza decrecen conforme va pasando el tiempo. Hay estrategias en las cuales las vacunas desarrolladas han intentado utilizar epítopes o secuencias de aminoácidos conservados en estos virus de manera permanente y asociarlos a elementos proteicos con el objetivo de mejorar la respuesta inmune o inclusive aumentar la carga de estos epítopes para poder lograr una mejor respuesta. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo como estrategia, esto disminuye su efectividad. Fundamentalmente, una de las cosas que se debe hacer de manera estacional y de manera anual, dado el nivel de tasa de mutación de este virus, es vacunar de forma anual a nuestra población. La tasa de recambio habitualmente es alrededor de 6 meses y es por esto que vamos utilizando las cepas de influenza estacional en hemisferio norte y hemisferio sur para producir una vacuna efectiva. Con respecto a la enfermedad neumocócica nos referimos a las manifestaciones invasoras de Streptococcus pneumoniae, bacteria Coccaea gram positiva y que habitualmente se asocia a cuadros de meningoencefalitis y neumonía adquirida en la comunidad de curso leve, moderado o incluso severo. Dejamos de lado las manifestaciones más leves como puede ser la sinusitis o la otitis. Es altamente prevalente en la población mayor y sobre todo sobre 85 años y existen dos tipos de vacunas. Una polisacárida que contiene 23 cepas de esta bacteria y una conjugada de 13 cepas, la cual se adiciona al epítope conservado polisacárido una molécula proteica la cual mejoraría la respuesta inmune tanto innata como celular. Es así como las vacunas conjugadas tendrían una mayor efectividad en población mayor. Sin embargo, hay heterogeneidad en la recomendación de ambas vacunas en diferentes guías clínicas. En el caso de la guía chilena, lo que se pregona es la utilización de la vacuna polisacárida 23 o en poblaciones especiales la utilización de vacuna conjugada con un refuerzo posterior. El virus varicela zoster también puede producir reactivaciones en la población mayor secundaria a inmunosenescencia. Recordar que el virus varicela zoster, luego de producir la primoinfección, vive de manera latente en estructuras ganglionarias de nuestro sistema nervioso y cada vez que pudiera haber algún
tipo de reactivación secundaria o disminución de la capacidad de defensa que tenga nuestro organismo. La manifestación más clásica es la aparición de un dolor neuropático asociado a lesiones eh, macropapulares en un sector nervioso específico o dermatoma. Y, como les comentaba, aumenta según aumenta la edad y conforme disminuye nuestra capacidad de defensa a través de linfocitos T. En Chile existen un solo tipo de vacuna disponible, existen dos tipos, pero solamente una está en Chile, que es la Zostavax, que tiene una probabilidad de disminuir las complicaciones del herpes zóster en un 63% y lamentablemente disminuye también de manera concomitante la probabilidad de producir neuralgia puerpética, pero no en una eficacia tan relevante, cercana al 55-60%. La otra vacuna disponible, que es Shingrix, también tiene un epítope proteico similar a la estructura que pudiera tener la vacunación por influenza, sin embargo, todavía no está disponible en Chile. El tétano es una enfermedad grave producida por la producción de toxinas de bacterias de la especie Clostridium y que producen síntomas a nivel del sistema nervioso central con contracciones musculares intensas. En la actualidad es poco frecuente dado esquemas de vacunación que se dan en población menor junto con difteria y pertussis. Sin embargo, nuestra población mayor no necesariamente puede haber recibido su esquema de vacunación completa. Y es por eso que en caso de exposición a cualquier elemento que pudiera haber producido una infección por género Clostridium, como son latas, elementos metálicos con óxido o de difícil caracterización, se debe consultar un servicio de urgencia para, en caso de no tener vacunación en los últimos 10 años, repetir el esquema completo o si tuvimos un esquema de vacunación en los últimos 10 años, es realizar un booster. Por último, cabe destacar el rol relevante que ha tenido el virus coronavirus en nuestra población en los últimos 4 años. Desde su aparición en el año 2019 en Wuhan hasta el momento ha producido alrededor de más de 250 millones de casos y casi 5 millones de muertes. Y esto ha impactado de manera relevante en nuestros sistemas de salud. Desde la aparición de la pandemia se liberaron los protocolos habituales de estudio con respecto a la vacunación que comprendían alrededor de 5 años para tratar de tener una respuesta inmediata y poder disminuir de forma importante la mortalidad, la morbilidad y el impacto en nuestros sistemas de salud y económicos a nivel global. Lamentablemente, hasta el día de hoy se han aprobado 9 vacunas para su uso masivo y 16 para su uso de urgencia. Y no hay recomendaciones estándares para cada esquema de vacunación. No tenemos certeza en la actualidad de cuál esquema pudiera ser mejor, pero muchas han sido bastante efectivas, desde probabilidad de respuesta inmune desde el 60% hasta la probabilidad de disminución de mortalidad en un 90-95%. Es así como en población mayor, sobre 65 años, las recomendaciones para la vacunación en estos escenarios eh, se da a modo local y a nivel regional y no hay consenso a nivel regional, tanto latinoamericano como americano, con respecto a la vacunación de manera específica. En Chile, lo que uno pudiera recomendar en personas mayores eh, se llega a consenso de que la enfermedad neumocócica con una vacuna no conjugada debería aplicarse a pacientes sobre 65 años y eventualmente hacer un refuerzo a los 5 años. Si hay presencia de vacuna conjugada, el ideal es hacer el refuerzo de manera anual y después sin refuerzo de manera posterior. En el caso de la influenza, se debe realizar un esquema de vacunación anual de manera permanente. Con respecto a herpes zóster, no hay consenso y de hecho es parte de las vacunas que no están consideradas como de manera gratuita en nuestro arsenal, dado que la vacunación que tenemos presente hoy en día no demuestra grandes cambios significativos en la producción de la enfermedad y en la prevención de la neuralgia posherpética. En el caso del tétano, como describíamos en su diapositiva, se debe realizar un booster en personas en urgencia en caso de algún accidente y en caso de pacientes que tienen esquemas de vacunación no completo o mayor de 10 años, realizar la vacunación completa. Y en caso del coronavirus, estamos a la espera de la determinación por parte del Ministerio de Salud, pero es altamente probable que la vacunación sea a lo menos anual y con más de alguna cepa, considerando aquellas que son más prevalentes y más virulentas.
Este es el calendario del año 2022 de vacunación por parte del Programa Nacional de Inmunización. El calendario 2023 todavía no está disponible, pero estamos a la espera de su ratificación. Fundamentalmente, este programa lleva más o menos 40 años en funcionamiento y ha disminuido de forma considerable la tasa de infecciones prevenibles en nuestra población, y eso ha tenido un impacto real, duradero y magnífico en la salud de nuestra población. Así como en la población mayor, lo único que podemos definir son las recomendaciones anteriormente descritas con la población mayor con respecto a vacunas de influenza y para vacunas antineumocócicas. Sin embargo, es algo que estamos esperando con ansias revisar en el transcurso de los próximos años. Y lo importante de tener estrategias preventivas en la manejo de personas mayores es este gráfico en el cual un paciente que pudiera ser vulnerable e independiente con una noxa aguda tratable, como puede ser una infección y que puede ser prevenible con una vacuna, pudiéramos cruzar el umbral de la dependencia, cosa que aumenta de forma exponencial los costos en salud y determina una calidad y una funcionalidad deteriorada en personas mayores. Por lo tanto, mantener estrategias preventivas como pudieran ser los esquemas de vacunaciones siempre van a ser relevantes para nuestra población mayor. Esperando que haya servido para su formación continua y esperando que pongan énfasis en la vacunación como un elemento central en la prevención de enfermedades en personas mayores, me despido, dejando abierta la posibilidad de preguntas, consultas a través del correo drmaizageriatra@gmail.com. Muchas gracias.